Muy bien. Vamos de inmediato, Carlos, si me permites, Sí, a claro. darle la bienvenida a José González Zamora. Él es médico infectólogo del Hospital Jackson Memorial, catedrático también de la Universidad de Miami. Y tenemos varios temas para consultarle al doctor González Zamora. ¿Cómo está? Bienvenido a Ampliación de Noticias y a RPP. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sabemos que en las últimas semanas, con mayor proporción, hay decenas, si no cientos de latinoamericanos y particularmente compatriotas peruanos que están viajando a Estados Unidos con la intención de vacunarse contra el coronavirus. Hay una serie de circunstancias que han propiciado que esto se dé. Ayer hacía el mismo Fernando Carvalho alusión a lo dicho por Biden. Y claro, lo que decía Biden es que efectivamente después de vacunar a todos los norteamericanos o residentes, se iba a ver la posibilidad de donar vacunas a otros países. Pero en el caso específico de esta cantidad de latinoamericanos que están yendo, ¿cómo se está regulando la modalidad para viajar a vacunarse? ¿Hay requisitos? Sí, primero destacar que el turismo de vacunas al momento en Estados Unidos no está recomendado de forma amplia. La vacunación, sobre todo si hablamos del estado de Florida, está priorizada solamente para los residentes, ya sean temporales o definitivos del estado de Florida. Así que hay que destacar muy bien ese aspecto. Al momento de administrarse la vacuna se pide a las personas, a las participantes, que puedan mostrar ciertas, documentos de identificación, ya sean estatales o también algunos documentos que puedan probar que residen al menos de forma temporal en el estado. No está propugnándose la administración a turistas que van simplemente para vacunarse, y eso hay que dejarlo muy claro. Sí, uno de los alcaldes, claro, generó alguna confusión porque invitó a la gente a irse a vacunar y la percepción fue que estaba invitando a un turismo de vacunas. Sin embargo, después tuvo que, por decirlo de alguna manera, recular en esta afirmación, ¿no? Sí, fue el evento suscitado por el alcalde de North Miami, que quiso expresar el hecho de que se están vacunando de forma más amplia, pero sobre todo incluyendo a residentes temporales. Me refiero a personas que viajan y tienen propiedades en Estados Unidos o que tienen varios meses de estancia en Estados Unidos y luego regresan a su país y lo hacen de forma constante. A ese tipo de personas sí se está vacunando, pero personas que van exclusivamente a vacunarse no está recomendado, no se está haciendo al momento en el estado de Florida. ¿Qué balance hace usted de la manera como en Florida, comparándolo con otros estados de Estados Unidos, se ha llevado a cabo el proceso de vacunación? Porque de lo que sí tenemos referencias es que como se hace de manera masiva en algunos centros que no son hospitalarios, hay a veces vacunas que sobran y dosis que en consecuencia son distribuidas y aplicadas para que no se pierdan una vez que se han abierto los contenedores congelados. Sí, yo creo que la vacunación en el estado de Florida está ocurriendo de una manera muy adecuada. Al momento tenemos aproximadamente 28% de las personas ya completamente inmunizadas. Me refiero a que hayan recibido las 2 dosis de la vacuna de ya sea Moderna o Pfizer o una dosis de la vacuna de Johnson & Johnson. Tenemos al momento 3 vacunas que están siendo distribuidas de manera muy amplia y una aceptación de la población que va de forma creciente. Aproximadamente 70% de la población quiere vacunarse y se está haciendo de una forma muy positiva. Yo creo que también existen algunas eventualidades que sobran vacunas y en ese momento se flexibilizan las normativas y se puede tal vez vacunar de una forma más amplia a personas que no reúnen todos los requisitos, pero esas son excepciones a la regla. Doctor González, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Esta situación de la cantidad de gente que se ha vacunado ya en los Estados Unidos, a raíz justamente de la declaración de Joe Biden a la que hacía referencia Fernando, ¿en qué medida ha tenido resultados, por ejemplo, en las cifras o los balances que se entregan sobre el número de contagios de personas hospitalizadas o fallecidas en los Estados Unidos? Sí, son resultados muy positivos que estamos viendo porque las cifras de nuevos casos se han mantenido. Al momento tenemos 6.2% de positividad en el estado de Florida, pero la cifra de mortalidad viene disminuyendo de forma constante, no solamente en el estado de Florida, sino en todo el país. Y creemos que es
consecuencia directamente de la vacunación. Así que esperamos que estas cifras continúen en descenso en los próximos meses, pero tenemos el objetivo, como sabemos, de alcanzar por lo menos 80% de la población vacunada, y es en este momento donde vamos a ver que las cifras de mortalidad y hospitalización prácticamente se van a aplanar. Sí, a estas alturas... Por otra parte, sí, adelante, Fernando. Adelante, Mónica, adelante. Solamente quería introducir el tema que sí está preocupando al mundo también y tiene que ver con lo que ya se llama la variante de la India. Hay ya un número incalculable de casos diarios, hablan de 300.000 casos de coronavirus, no tienen oxígeno. Esta variante aparentemente es mucho más agresiva y lo que dicen algunos es que volvería a poner en mayor peligro al mundo. Sabemos perfectamente que hay un circuito importante entre la India y los Estados Unidos en número de personas que van y vienen. Y esto, ¿cómo han tomado las autoridades médicas y las autoridades en general en Estados Unidos esta situación, ¿no? Sí, definitivamente es un problema preocupante. Al momento no se tiene una prohibición completa para evitar los vuelos de la India, pero claro, se toman todas estas medidas para que las personas que puedan entrar tengan una prueba negativa y de esta manera contener el ingreso de personas infectadas. Pero de todas maneras, yo creo que se deben enfatizar incluso más estas medidas, porque sabemos que en la India tenemos una nueva variante, que es la variante en algún momento llamado doble mutante, que posiblemente sea más transmisible y que ya también se ha detectado en Estados Unidos. En el estado de California y en Houston hemos tenido casos de la variante de la India, que al momento no es predominante. Tenemos otras variantes, como por ejemplo la variante británica, que sí domina el escenario en Estados Unidos, pero esperemos que esta variante de la India no siga su propagación porque podría traernos muchísimos problemas. Por otra parte, doctor, el señor Biden hizo referencia ayer a que en los Estados Unidos hay más vacunas de las que pueden utilizar y hay un debate creciente sobre el deber que tendría Estados Unidos de enviar eso al extranjero. Se han comprometido a hacerlo ya con 60 dosis de AstraZeneca, que como usted nos dice no se está usando, pero quisiera que después de la pausa nos diga qué debería hacer el Estado peruano, qué posibilidades tenemos nosotros de beneficiarnos de esa decisión que está anunciada ya, que parte de esas vacunas que no se pueden usar ya en Estados Unidos sean enviadas a países como el nuestro. Nos lo contesta, por favor, después de la pausa, doctor González Zamora. Son las 8:18, estamos entrevistando al doctor infectólogo José González Zamora, que es un especialista del Jackson Memorial Hospital en los Estados Unidos. Y la pregunta que había quedado planteada antes de la pausa es, ¿qué se sabe sobre la política que adaptará Estados Unidos sobre las decenas de millones de vacunas que no podrá usar? Por lo pronto, la AstraZeneca, que no está aprobada en ese país. Sí, al momento se está considerando desde parte del gobierno americano donar estas vacunas, siempre y cuando se haya culminado o esté próximo a culminarse este proceso de vacunación local. Todavía no se ha estimado cuántos países van a ser beneficiarios de estas vacunas, pero definitivamente Latinoamérica está en este campo de beneficiados. Así que yo creo que se tendría que hacer un manejo tanto de diplomacia por parte de las embajadas para poder de antemano tener o formar parte de esta lista de forma prioritaria, ya que el Perú tiene casos muy altos de coronavirus todavía, tal vez no en Lima, pero en provincias se está viendo un incremento marcado. Así que yo creo que esto debería, desde parte del gobierno central de Perú, manejarse de una manera rápida y de antemano, porque si no, no vamos a tener tiempo de ser beneficiarios de este tipo de vacunación. Sí, doctor González Zamora, en Estados Unidos sobran las vacunas, hay que señalarlo, es decir, tienen mucho más que la cobertura de su propio número demográfico. Pero por el otro lado, estamos hablando, por ejemplo, usted nos decía que en Florida alrededor del 28-30% de la gente ya está vacunada con las 2 dosis. En general, en Estados Unidos, ese es el porcentaje. Y la pregunta sería, ¿la campaña de vacunación no puede ir a una mayor velocidad? ¿Cuándo se estima, según las proyecciones médicas, que se podría llegar al más del 70%, que es lo que podría generar
una protección adicional dentro de un país, ¿no? Sí, es lo que deseamos todos, que este proceso de vacunación se acelere incluso más. Hay que destacar que en Estados Unidos se vacunan aproximadamente 4 millones de personas por día, así que es un número muy alto, pero claro, hay espacio siempre para mejorar. Las proyecciones que tenemos es que para junio o julio se pueda llegar a aproximadamente 70 u 80% de la población vacunada. Esperemos que este proceso se acelere más, incluso estas proyecciones que no sean en julio, esperemos que sean mucho más pronto, pero se está haciendo todos los esfuerzos pertinentes debidos. Doctor González, quería preguntarle, en su experiencia como médico infectólogo, hay países en los cuales se está aplicando ya la vacuna, pero los contagios, sin embargo, aumentan. Un ejemplo, el de Chile. ¿Por qué ocurre esta situación, a su criterio? Sí, hay que destacar también que la eficacia de las vacunas es principalmente para evitar enfermedad sintomática y sobre todo y fundamentalmente para prevenir enfermedad severa y hospitalizaciones. No todas las vacunas van a proteger contra la transmisión o infección asintomática. Existen algunas vacunas que sí lo hacen, pero la vacuna que se está aplicando predominantemente en Chile es la vacuna de Sinovac, que aparentemente no disminuye esta tasa de transmisión o infección. ¿Cuál es esa vacuna que protege contra la transmisión asintomática? Existe cierta evidencia ya de las vacunas ARN mensajero, me refiero a las vacunas de Pfizer y Moderna, que tienen una reducción de aproximadamente 50 a 90% de la infección asintomática. Un estudio hace 2 días con la vacuna de Pfizer y AstraZeneca ha demostrado que la transmisión asintomática o simplemente transmisión comunitaria puede estar reducida en aproximadamente 50%. Y lo mismo aplica a otras vacunas como la de Johnson & Johnson, en el cual su ensayo clínico mostró que había una reducción de la infección asintomática de aproximadamente 74%. Así que las vacunas tienen su beneficio también para prevenir transmisión y también infección asintomática. No todas ellas, pero ciertas vacunas sí lo hacen. Puede ser también, doctor, el hecho de que, una persona reciba la vacuna y quizás en ese momento se relajen algunas medidas de prevención. Sí, definitivamente. Y hay que recordar que para detener completamente la pandemia, nuevamente tenemos que llegar a la inmunidad de grupo, a este número mágico de posiblemente 80%. Pero mientras no se llegue, todavía se continúa la propagación comunitaria a pesar de la administración de la vacuna. Y si la vacuna no muestra una reducción de la transmisión, se podrían todavía haber contagios importantes e incrementarse los casos. Lo que yo creo es que debería vigilarse sobre todo la curva de mortalidad y de hospitalizaciones en Chile, que esperemos que también bajen en un tiempo cercano. Así que, esto todavía está en evaluación. Chile ha avanzado mucho en su proceso de vacunación, siendo uno de los países, probablemente el segundo país que tiene más población vacunada, pero todavía está lejos de conseguir la inmunidad de grupo. Doctor, por otra parte, por supuesto que la vacuna es lo más importante, hay que poner toda nuestra energía en conseguirla y aplicarla, pero se habla también de la producción inminente de píldoras o de medicamentos para curar la enfermedad, y esto justamente por parte de la empresa farmacéutica que usted está mencionando más, que es la Pfizer. ¿Qué cosas sabemos sobre esta píldora que se nos anuncia que podrá neutralizar los efectos de las personas ya contagiadas? Sí, Pfizer está fabricando o está en ensayo clínico para un nuevo antiviral de formulación oral que, todavía está en ensayo clínico. Yo creo que todavía tenemos varios meses para que pueda salir al mercado y ser autorizada de emergencia o tal vez aprobada por la FDA. Yo creo que existen muchos casos, al momento si hablamos del contexto peruano, muchos casos que no se van a beneficiar ya de la vacuna, porque recordemos que la vacuna es una medida para personas saludables para evitar la infección. Pero hay que recordar que al momento ya tenemos medicamentos que sirven para tratar el coronavirus. Tenemos el antiviral Remdesivir, que es la primera línea de tratamiento en Estados Unidos y en Europa, que ha demostrado disminuir la duración de los síntomas de coronavirus. Y también tenemos otro tratamiento, los anticuerpos monoclonales, y 2 compañías, Regeneron y la compañía de Lilly Eli. Este medicamento, que es una infusión, un medicamento endovenoso, disminuye la tasa de hospitalización y es el único medicamento aprobado para uso en pacientes ambulatorios, que va a evitar la progresión de la enfermedad, va a evitar que un paciente con síntomas leves progrese y se hospitalice porque no se va a complicar por coronavirus. Yo creo que también hay que poner mucho énfasis en estos medicamentos, sobre todo el Remdesivir, que ya tiene aprobación completa por la FDA, y países de Latinoamérica como Argentina, México y Brasil ya lo tienen autorizado completamente para su uso. Yo creo que es muy importante que hablemos de la vacunación, pero no es
es el único tema. Necesitamos también tratamiento y ya existen a la fecha. Doctor González Zamora, aquí, por ejemplo, en nuestro país, la virulencia y el impacto en los fallecidos ha sido mayor. Tenemos promedios muy altos todavía de gente que va muriendo, pero lo que han podido percibir algunos infectólogos e intensivistas en las unidades de cuidados intensivos es que de alguna manera se ha variado el grupo etario, es decir, en las edades, en el impacto del coronavirus. Al principio era el grupo de personas mayores. Hoy han comenzado a vacunarse aquí en el Perú y digamos que, aunque todavía no hay evidencia científica, parecería que esto va bajando. Sin embargo, más jóvenes e incluso niños han sido parte de este impacto. En Estados Unidos, ¿cómo ha evolucionado, digamos, el tema del impacto de la enfermedad en diferentes grupos etarios? Sí, en Estados Unidos también vimos el mismo fenómeno. Al principio, personas de alto riesgo, mayores de 65 años sobre todo, pero en una segunda y tercera ola vimos también preponderancia de pacientes jóvenes menores de 40 años y también población pediátrica, en los cuales se puede desarrollar un síndrome que es especial, que es un síndrome inflamatorio multisistémico. Y esto posiblemente tenga varios factores que puedan explicarlo, pero uno de ellos se atribuye al factor virológico. Me refiero que las nuevas variantes, la variante británica y posiblemente la variante de Brasil, tengan preponderancia para afectar población joven. Así que esto se está investigando, pero existen indicios epidemiológicos de que este sería uno de los factores más importantes. Doctor González Zamora, un tema que no es un problema en el Perú todavía, pero ya lo es en países como los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con la minoría recalcitrante que se niega a vacunarse y que permanecerá representando un riesgo para los demás? Porque pese a las vacunas uno podrá seguirse contagiando, aunque no desarrollar una forma grave. ¿Qué va a pasar como política de Estado frente a esas personas cuando quieran viajar, subir a los aviones, etcétera? Sí, es una pregunta muy difícil de contestar en este momento. No tenemos claro todavía lo que va a pasar. Esperemos que la aceptación siga subiendo. Al momento tenemos 70% de personas que sí quieren vacunarse, pero yo creo que en su momento este tipo de vacunación para determinados centros laborales y para determinadas actividades va a tener que ser de tipo obligatorio, así como lo es con la vacuna de la influenza. Así que yo creo que todo esto estaría dirigido a un mandato de obligatoriedad de la vacuna en Estados Unidos y, esperemos que no sea necesario, pero todo hace pensar que en algún momento hay que adoptar esa medida. Pero ese nivel de resistencia, doctor, a la vacunación ha bajado en los Estados Unidos. O sea, me refiero a, por ejemplo, la exposición de las bondades de la vacuna como la solución contra este tema, ha hecho que una mayor población cambie su idea y quiera vacunarse. Sí, definitivamente, y también el hecho de que tenemos más meses ahora de vacunación y estamos viendo que los beneficios son tremendos si los comparamos con los posibles riesgos que al momento lucen como nulos. Así que las vacunas al momento, resaltar una vez más, que son completamente seguras y no tenemos efectos adversos significativos que nos hagan pensar que la población se podría afectar de alguna manera. Yo creo que las cifras nos están diciendo que la vacuna es el arma más importante en salud pública que tenemos a la fecha. Ciertamente, y lo que ayuda es la no politización también del tema, porque en un pasado reciente, digamos en el gobierno anterior, se generó toda una politización, no por la vacuna, pero sí por la utilización de la mascarilla, y habían sectores polarizados. Hoy parece que eso ha disminuido y eso se enfocaría, digamos, en la necesidad de una cobertura mayor para salir del problema. Doctor González Zamora, muy amable, muchas gracias, muy esclarecedor su testimonio. Vamos a una pausa, titulares y regresamos.